Durante décadas, el nombre de Jesús Adrián Romero ha estado ligado a una voz serena, a canciones que parecían llegar en el momento exacto y a una forma de escribir que convirtió la fe, la duda, el silencio y la esperanza en lenguaje cotidiano para millones de personas. Para muchos no fue solamente un cantante. Fue una compañía en noches difíciles, una presencia invisible en hospitales, despedidas, reconciliaciones familiares, crisis espirituales y momentos en los que la vida parecía pedir una respuesta que nadie sabía pronunciar. Por eso, cuando comenzó a circular la frase que estremeció a sus seguidores, su esposa lo confirmó entre lágrimas. El impacto fue inmediato. No porque el público conociera todos los detalles, sino porque el imaginario alrededor de Jesús Adrián Romero siempre había estado vinculado a la sensibilidad, a la familia y a esa aparente calma que sus canciones transmiten incluso cuando hablan del dolor. Pero detrás de todo artista existe un ser humano. Y detrás de toda voz que consuela, también hay una garganta que se cansa, un corazón que se rompe y una historia personal que no siempre cabe en los escenarios. Jesús Adrián Romero nació en Hermosillo, Sonora, y con el tiempo se convirtió en una de las figuras más representativas de la música cristiana en español. Su obra cruzó fronteras, iglesias, países y generaciones. Sus canciones no se limitaron a sonar en conciertos, se volvieron parte de la vida íntima de muchas personas. Algunas fueron cantadas por padres junto a sus hijos, otras acompañaron funerales, bodas, retiros espirituales y noches de oración silenciosa. El secreto de su alcance no estuvo únicamente en la música. Estuvo en la forma en que sus letras parecían no hablar desde una tarima, sino desde una mesa sencilla, desde una conversación íntima, desde alguien que también había tenido miedo. Mientras otros artistas construían su carrera desde la espectacularidad, Romero eligió con frecuencia un tono más cercano, más reflexivo, menos ruidoso. Y quizá por eso su figura creció con una fuerza particular, porque no parecía imponerse, sino acompañar. Sin embargo, el mismo público que lo admiró por su espiritualidad, muchas veces olvidó que la fe no vuelve invulnerable a nadie. Al contrario, quienes se convierten en referencia emocional para otros, suelen cargar una presión silenciosa. Deben cantar esperanza cuando ellos mismos atraviesan incertidumbre. Deben hablar de paz cuando el mundo privado se llena de preguntas. Deben mantenerse firmes cuando miles de ojos esperan de ellos una respuesta perfecta. Ese es el punto donde comienza esta historia dramatizada. No en el escándalo fácil, sino en la imagen de un hombre que ha dado palabras de consuelo durante años y que, de pronto, aparece rodeado de rumores, silencios y preocupación. Los seguidores empezaron a preguntarse qué había ocurrido realmente. Algunos hablaban de cansancio, otros de una crisis familiar, otros de un cierre simbólico de etapa. Y en medio de todas esas versiones, la figura de su esposa apareció como el centro emocional del relato. La escena que muchos imaginaron fue poderosa. Una mujer que ha caminado a su lado durante años, que conoce no solo al artista, sino al hombre, que ha visto sus triunfos y sus caídas, confirmando con lágrimas que algo había cambiado para siempre. No necesariamente una muerte física, no necesariamente una tragedia literal, sino ese tipo de final que duele, porque marca el cierre de una era. En la vida de los artistas espirituales, los finales rara vez son simples. Un retiro, una separación de los escenarios, una crisis de salud, una pérdida íntima o una ruptura emocional pueden sentirse como una tragedia colectiva para quienes construyeron parte de su fe alrededor de una voz. Y eso explica por qué el público reacciona con tanta intensidad. No llora solo por el cantante, llora por los recuerdos que sus canciones despiertan. Jesús Adrián Romero representa para muchos una etapa de vida. Hay quienes lo escucharon en la adolescencia, cuando buscaban identidad. Otros lo descubrieron en la adultez, cuando necesitaban respuestas. Algunos lo encontraron en momentos de culpa, depresión o soledad. Por eso, cualquier noticia triste relacionada con él
parece tocar fibras mucho más profundas que la simple curiosidad por una celebridad. La tragedia, entonces, no se reduce a un hecho concreto. La tragedia puede ser descubrir que incluso las voces más firmes se quiebran, que los hombres que hablan de Dios también se cansan, que una familia admirada desde fuera también puede vivir procesos que el público nunca conocerá por completo, y que el final triste de una etapa puede ser tan impactante como una despedida definitiva. En esta narrativa, la esposa no aparece como un personaje secundario. Aparece como testigo, como la persona que vio los momentos que no salieron en entrevistas, la que conoció los silencios después del aplauso, la que entendió que detrás de cada canción había una batalla, y que detrás de cada sonrisa pública existía un costo emocional. Sus lágrimas, en este relato, no son una herramienta de escándalo. Son el símbolo de algo más profundo, la confirmación de que una vida dedicada a inspirar a otros también exige sacrificios invisibles. Durante años, el público observó a Jesús Adrián Romero desde la luz del escenario. Pero la historia más humana siempre ocurre cuando las luces se apagan. Allí no hay micrófonos, no hay coros, no hay aplausos. Solo queda la persona. Solo queda la familia. Solo quedan las preguntas que nadie puede responder por completo. Y quizá por eso, esta supuesta confirmación emocional golpea tanto. Porque obliga a mirar al artista no como una figura intocable, sino como un hombre atravesado por el paso del tiempo, por las cargas de la vocación, por las exigencias de la fe pública y por la fragilidad que todos compartimos. La fama en la música cristiana tiene una característica particular. No solo convierte al artista en una figura pública, también lo convierte en referente moral, emocional y espiritual. A diferencia de otros géneros, donde el público puede separar con más facilidad al intérprete de la persona, en la música de fe esa separación suele ser más difícil. Quien canta sobre esperanza es visto como alguien que debe vivir esperanzado. Quien escribe sobre paz es imaginado como alguien que siempre permanece en calma. Quien habla de Dios es observado como si no tuviera derecho a la duda. Esa carga invisible puede ser una de las más pesadas. Y en el caso de Jesús Adrián Romero, su trayectoria lo colocó durante años en un lugar de enorme influencia. Sus canciones se volvieron refugio para miles de personas. Pero mientras el público incluso encontraba descanso en ellas, pocos se preguntaban cuánto costaba sostener ese papel. El artista que consuela también necesita consuelo. El hombre o cisombre, que ora por otros, también necesita que alguien ore por él. El compositor que escribe sobre el quebranto también puede vivir quebrantos que jamás convierte en canción. Y allí aparece la dimensión más humana de esta historia. La posibilidad de que, detrás de la aparente serenidad, existiera un proceso de desgaste silencioso. En esta versión dramatizada, el triste final no se plantea como una conclusión sensacionalista, sino como el final de una etapa emocional. Tal vez el cierre de una forma de vivir. Tal vez la despedida de una imagen pública que ya no podía sostenerse. Tal vez el reconocimiento de que ningún ministerio, carrera o legado vale más que la salud del alma y la paz de la familia. La esposa, al confirmar entre lágrimas, se convierte en el puente entre el mito y la realidad. Sus lágrimas dicen lo que muchas declaraciones oficiales nunca dicen: que hubo noches difíciles, conversaciones dolorosas, decisiones postergadas y heridas que no se ven desde una butaca de concierto. Para el público, imaginar a la esposa de un artista hablando con dolor tiene una fuerza especial. Ella no habla como fanática ni como crítica. Habla desde la convivencia, desde los años compartidos, desde las luchas que no se publican, desde la memoria de un hogar que probablemente ha tenido que aprender a vivir con la ausencia, los viajes, la presión, la expectativa y el peso de representar algo más grande que una simple carrera musical. Cada concierto tiene un costo. Cada gira exige despedidas. Cada producción implica tensión, decisiones, críticas y cansancio. Cada palabra pública puede ser interpretada, juzgada o sacada de contexto.
Y cuando la figura pública además pertenece al ámbito espiritual, el margen para equivocarse parece desaparecer. Jesús Adrián Romero ha sido admirado, pero también cuestionado. Como ocurre con cualquier figura influyente, sus palabras y decisiones han generado debates. Algunos lo han visto como un artista sensible y profundo. Otros han cuestionado posturas, cambios o interpretaciones. Esa tensión forma parte del precio de ocupar un espacio público durante tantos años. Lo doloroso es que, con el tiempo, el público puede olvidar que una persona no es una estatua. Cambia, evoluciona, se equivoca, madura, se cansa, replantea sus convicciones. Y cuando alguien que ha sido símbolo de estabilidad atraviesa un momento de fragilidad, muchos no saben cómo reaccionar. Algunos se solidarizan, otros juzgan, otros inventan, otros convierten el dolor en espectáculo. Por eso, esta historia debe leerse con cuidado. No como una sentencia sobre la vida real de Jesús Adrián Romero, sino como una reflexión narrativa sobre lo que representa una figura como él cuando se enfrenta al rumor de una tragedia. Porque lo que está en juego no es solo la curiosidad por un artista, sino la manera en que tratamos el dolor ajeno. La frase, su esposa lo confirmó entre lágrimas, puede sonar como un titular explosivo. Pero detrás de esa frase, si la miramos con humanidad, hay una pregunta más profunda. ¿Qué se confirma cuando alguien llora? A veces no se confirma un hecho puntual, sino una verdad acumulada. Se confirma que hubo sufrimiento, que hubo cansancio, que hubo un límite, que hubo una etapa que llegó a su fin. En ese sentido, el final triste podría interpretarse como el momento en que una familia decide proteger lo que queda, incluso si eso significa alejarse del ruido. Podría ser el cierre de una agenda pública. Podría ser la necesidad de silencio. Podría ser el reconocimiento de que la vida privada necesita recuperar espacio. Los seguidores, acostumbrados a recibir canciones, mensajes y palabras de aliento, tendrían que aprender entonces una lección difícil. También deben respetar el silencio de quien durante años habló para ellos. No todo dolor necesita convertirse en comunicado. No toda lágrima necesita una explicación completa. No toda tragedia debe transformarse en consumo público. Y aún así, el impacto emocional sería inevitable. Porque cuando una voz que acompañó a tantos parece entrar en una etapa de oscuridad, el público siente que una parte de su propia historia queda suspendida. Las canciones vuelven a escucharse de otra manera. Las frases antiguas adquieren un tono nuevo. Lo que antes parecía solo adoración, ahora parece también despedida. En la memoria colectiva, Jesús Adrián Romero no queda únicamente como un músico, queda como un narrador de la fragilidad humana frente a Dios. Sus composiciones han hablado de cercanía, de rendición, de gracia, de búsqueda. Y precisamente por eso, cualquier relato sobre su vulnerabilidad parece coherente con el universo emocional que él mismo construyó. Cuando una esposa llora al hablar del hombre con quien ha compartido una vida, esas lágrimas no pertenecen únicamente al presente. Vienen cargadas de años. Años de recuerdos, de sacrificios, de alegrías discretas, de batallas privadas, de conversaciones al amanecer, de decisiones difíciles y de momentos en los que la fe no fue una canción, sino una cuerda para no caer. En esta historia dramatizada, la confirmación entre lágrimas no marca el final de Jesús Adrián Romero como legado, sino el final de una imagen idealizada. El público ya no ve solamente al cantante que subía al escenario con una guitarra y una voz tranquila. Ve al hombre vulnerable. Ve a la familia que sostuvo el peso del camino. Ve la dimensión humana de una trayectoria que muchas veces fue interpretada solo desde el éxito. Y es precisamente allí donde nace el verdadero legado. No en la perfección, sino en la autenticidad. No en una carrera sin grietas, sino en una vida capaz de seguir hablando incluso desde sus silencios. Las canciones de Jesús Adrián Romero seguirían sonando aunque una etapa terminara. Esa es la fuerza de la música cuando toca fibras profundas.
Se independiza del momento en que fue creada y empieza a vivir dentro de quienes la escuchan. Una canción puede sobrevivir al cansancio de su autor. Puede acompañar a una generación que todavía no había nacido cuando fue escrita. Puede volver a aparecer años después, en la voz de alguien que necesita esperanza. Por eso, hablar de un triste final no significa borrar lo construido. Al contrario, permite comprenderlo con más profundidad. Porque los finales revelan el valor de los caminos. Cuando una etapa se cierra, el público vuelve la mirada hacia atrás y entiende que aquello que parecía cotidiano era, en realidad, parte de una historia mayor. La esposa, en este relato, no solo confirma dolor, también confirma amor. Confirma que detrás del artista hubo una familia. Confirma que las decisiones importantes no se toman para satisfacer al público, sino para proteger la vida. Confirma que incluso los hombres admirados necesitan ser cuidados. Y confirma que la fe, cuando es verdadera, no niega las lágrimas, las atraviesa. El público puede reaccionar de muchas maneras. Algunos sentirán tristeza. Otros buscarán explicaciones. Algunos recordarán la primera canción que escucharon. Otros compartirán testimonios. Habrá quienes conviertan el rumor en juicio, pero también habrá quienes elijan la gratitud. Y tal vez esa sea la respuesta más justa. Agradecer antes que exigir. Agradecer por las canciones que acompañaron duelos, por las letras que hicieron volver a creer, por las melodías que unieron familias, por los mensajes que llegaron en tiempos de confusión, por la sensibilidad de un artista que, con sus luces y sombras, logró dejar una huella profunda en la música cristiana en español. Toda figura pública enfrenta tarde o temprano una transición. Nadie puede permanecer para siempre en el mismo lugar. El tiempo cambia la voz, el cuerpo, la energía, las prioridades y la manera de mirar el mundo. Quienes aman verdaderamente a un artista deben aprender a permitirle cambiar. Deben permitirle pausar. Deben permitirle callar. Deben permitirle cerrar ciclos sin convertir cada decisión en sospecha. El final triste, entonces, puede convertirse también en una enseñanza. Nos recuerda que la vida no se mide solo por los aplausos, sino por la paz que uno logra conservar. Nos recuerda que la familia no es un detalle biográfico, sino el lugar donde se pagan muchas veces los costos invisibles del éxito. Nos recuerda que la espiritualidad no elimina el dolor, pero puede darle un sentido distinto. Si la imagen de su esposa llorando conmueve tanto, es porque todos entendemos ese lenguaje. Las lágrimas no necesitan traducción. Hablan de amor, de miedo, de cansancio, de despedida y de verdad. Hablan de lo que no se puede explicar con comunicados. Hablan de lo que sucede cuando la vida privada, aunque sea por un instante, se asoma detrás del telón. Y allí queda Jesús Adrián Romero, no como una figura derrotada, sino como un símbolo más humano. Un hombre cuya música enseñó a muchos a mirar hacia arriba, pero cuya historia también puede enseñar a mirar hacia adentro. Porque quizá la fe más profunda no es la que siempre canta fuerte, sino la que aprende a permanecer cuando ya no hay escenario. El mundo del espectáculo suele pedir finales dramáticos, frases contundentes y revelaciones definitivas. Pero las vidas reales no siempre funcionan así. A veces el final es una pausa. A veces la tragedia es una renuncia necesaria. A veces la noticia más dolorosa no es una pérdida absoluta, sino la aceptación de que algo ya no volverá a ser como antes. En medio de las lágrimas, queda una certeza. El legado no se apaga con el cierre de una etapa. Las canciones permanecen. Las historias permanecen. Las personas que fueron tocadas por una voz siguen llevando esa memoria en su interior. Y aunque el camino tome otro rumbo, lo vivido no desaparece. Por eso, más que mirar esta historia con morbo, conviene mirarla con respeto. Si hubo dolor, merece silencio. Si hubo lágrimas, merecen dignidad. Si hubo un final, merezca gratitud. Y si todavía queda música,
merece ser escuchada con el corazón más humilde que nunca. Porque, al final, la verdadera tragedia no sería que Jesús Adrián Romero cierre una etapa. La verdadera tragedia sería que el público olvidara todo lo que recibió de él. Y antes de cerrar esta reflexión, si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez una canción de Jesús Adrián Romero acompañó un momento importante de tu vida, te invito a suscribirte a este canal. Aquí seguiremos recordando, analizando y compartiendo las historias más profundas de los artistas que marcaron generaciones. Activa la campanita, deja tu comentario y cuéntanos qué canción de Jesús Adrián Romero significó algo especial para ti. Porque cada historia continúa viva cuando alguien la recuerda. Y cada legado se fortalece cuando una comunidad decide no olvidarlo. Y quizás, al llegar a este punto, lo más importante no sea buscar culpables ni alimentar rumores, sino detenernos un momento para recordar todo lo que una voz puede significar en la vida de millones de personas. Porque hay artistas que no solo cantan, acompañan. Hay canciones que no solo se escuchan, se guardan en el alma. Y hay historias que, aunque duelan, nos obligan a mirar con más humanidad a quienes durante años vimos como símbolos de fortaleza. Por eso, si esta historia te conmovió, si alguna vez una canción de Jesús Adrián Romero llegó a tu vida en un momento difícil, si crees que detrás de cada artista también existe un ser humano que merece respeto, memoria y comprensión, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones y acompáñanos en los próximos videos, donde seguiremos analizando con profundidad, respeto y emoción las historias de los grandes nombres que marcaron generaciones. Aquí no solo contamos noticias, recordamos trayectorias, exploramos silencios, analizamos momentos decisivos y damos espacio a esas verdades humanas que muchas veces quedan ocultas detrás de los titulares. Déjanos también tu comentario. ¿Cuál fue la canción de Jesús Adrián Romero que más marcó tu vida? ¿En qué momento la escuchaste por primera vez? Tu historia puede ser parte de esta conversación, porque cada recuerdo compartido mantiene vivo un legado. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video, con una nueva historia, una nueva reflexión y otro capítulo de esas vidas que, de una u otra manera, también tocaron la nuestra.